Daniel, hombre, doctor en economía, gestor de fondos internacionales, asesor internacional de gobiernos y empresas en América Latina. Fuiste mencionado en el Congreso de los Estados Unidos por un libro que se llamó... No se olviden de Cuba. Ahí va, no se olviden de Cuba. Colaborador habitual con Atlas Network, Heritage Foundation, Reserva Federal de Houston. Daniel, bienvenido, el público es tuyo y empecemos a desarrollar el tema particularmente que nos trae hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Qué gusto estar aquí en el Retail Workshop. Es una maravilla. Un saludo especial a los de los asientos baratos allí al fondo. ¿Cómo están? Bueno, es un auténtico placer estar con todos vosotros en un evento de esta magnitud, porque además en esa lista de empresas que han salido y que están participando en este evento, nos encontramos con la mayoría, si no, desde luego, muchas de las empresas que van a ser los líderes de los próximos 5 o 6 años. Cuando vosotros escucháis hablar sobre economía en estos días, en cualquier sitio, en medios de comunicación, o leer, ¿cuáles son las palabras más repetidas? 2 palabras, ¿no? Palabra número 1, incertidumbre, ¿de acuerdo? Palabra número 2, aranceles. Increíble, ¿verdad? Incertidumbre. Veréis, muchas veces cuando hablamos de economía, la gente asume que todo esto que llamamos incertidumbre, la inmensa mayoría son cosas que sabemos que van a pasar, pero no queremos que pasen. Eso no es incertidumbre, eso es irresponsabilidad. Veo a todo el mundo vestido de blanco menos a ti, tú eres como el outlier aquí, ¿cómo estás? Te voy a utilizar a ti. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Pues muchas veces llamamos incertidumbre a ese pequeño evento dentro de lo general que consideramos que es una anomalía y sin embargo es de lo más normal. ¿Por qué? Porque es cierto que si pedimos que todos vengamos vestidos de blanco, resulta que uno se olvida y yo vengo con traje azul y tú vienes también de azul. O sea que es muy importante entender que muchas de las cosas que nos dicen que son incertidumbre no lo son. Empecemos punto por punto. Los impuestos, ¿de acuerdo? Los impuestos no son una incertidumbre, son una certidumbre. Van a subir los impuestos en los próximos años. Muchos de vosotros escucharéis constantemente hablar sobre la deuda global. La deuda se ha disparado a prácticamente 300 billones, trillion dollars de deuda en el mundo. Pero eso es la punta del iceberg. Lo que importa no es la deuda ya emitida, esa ya está emitida. Lo que importa son los compromisos no financiados que están ya comprometidos, pero todavía no se han emitido. Por ejemplo, las pensiones de muchos países de los próximos 10 años. Por ejemplo, los gastos de programas de estímulos fiscales, etcétera, etcétera. Bien, pues la deuda es el dinero. El dinero no es monedas, el dinero no es billetes, que también, eso es la manifestación. El dinero es deuda, el dinero fiduciario es deuda. Y por lo tanto, lo que sabemos que vamos a tener en los próximos años, cuando entendemos que tenemos una enorme montaña de deuda escondida debajo del agua en ese iceberg, es que vamos a continuar con las mismas políticas económicas que se han llevado en los últimos años. Eso tampoco es incertidumbre. Por lo tanto, muchas veces, esta misma tarde, hoy a las 2, estaba yo en la televisión y me preguntaban ¿qué va a pasar con los tipos de interés? Y decía, los tipos de interés van a bajar. ¿Cómo lo sabe usted? Porque los gobiernos no se pueden financiar. Efectivamente, los tipos de interés van a bajar. Las tasas están continuamente bajando y vamos a tener tasas de interés reales, neutrales o negativas, que significa que ajustado por inflación o están los tipos a cero o son negativos durante muchos años. Eso es especialmente bueno para todos vosotros en este sector.
El avance tecnológico que hemos vivido en los últimos años, el crecimiento exponencial de las empresas tecnológicas, de los FAANG, todas estas compañías, etcétera, está intrínsecamente unido a el aumento de la cantidad de dinero y la bajada de las tasas de interés. Son las empresas que se benefician con más rapidez y con mayor nivel de productividad y mayor nivel de crecimiento de ese entorno monetario, ¿de acuerdo? Como tenemos una gigantesca deuda y la deuda va a crecer, como tenemos tasas de interés que ya son neutrales y que bajarán probablemente a negativas ajustadas por la inflación, este sector va a tener una explosión absolutamente inigualable en los próximos años. Esa es otra certidumbre. Muchas veces cuando vosotros miráis los mercados financieros, escucharéis con mucha regularidad qué cara está la bolsa estadounidense, qué caras están las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque cotizan a unos múltiplos que lo que están reflejando es precisamente lo que os estoy diciendo. Lo que están reflejando es que las unidades monetarias que se están introduciendo en el sistema van perdiendo poder adquisitivo. Otra certidumbre. La inflación, el impuesto de los pobres. La inflación no es una casualidad ni una fatalidad, ni viene por las cadenas de suministro, ni porque se reúna ABA, ni por ningún tipo, ni por los aranceles. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La inflación no es la subida de los precios. La subida de los precios es una consecuencia de la inflación. Lo único que puede hacer que haya inflación es mucha mayor cantidad de dinero en el sistema, nada más y nada menos. ¿Quién es el que imprime dinero? Los gobiernos. Nadie imprime dinero más que los gobiernos. Los gobiernos imprimen dinero con el gasto público. Por lo tanto, la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es un impuesto se le llama el impuesto de los pobres, es un impuesto que le supone a la gente esa pérdida de poder adquisitivo. Eso es otra certidumbre, ¿vale? Por lo tanto, hemos hablado de incertidumbres, La otra incertidumbre que me decían el otro día era la incertidumbre global por los conflictos geopolíticos. Y yo decía, ¿y cuándo no ha habido conflictos geopolíticos? No hay ninguna incertidumbre en ese sentido, tampoco. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es exactamente lo mismo que hemos vivido toda la historia moderna. Lo que estamos viviendo es el conflicto entre dos grandes hegemonías, China y Estados Unidos, igual que lo vivíamos en mi época, yo ya tengo una edad, con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Lo mismo de toda la vida, conflictos geopolíticos, inflación, impuestos y, por lo tanto, políticas monetarias mal llamadas expansivas. Eso es lo que tenéis como certidumbre en los próximos años, ¿de acuerdo? Y la otra palabra es aranceles. Los aranceles. Es increíble esto de los aranceles. Parece que los aranceles aparecieron en febrero de 2025 en el mundo. Nadie hablaba de aranceles en enero de 2025, nadie hablaba de aranceles. Y sin embargo, la realidad para todos vosotros, a vosotros no os lo tengo que decir, que sois retailers, pero la realidad del comercio global es que los aranceles son la norma del comercio. Los aranceles son la norma en el comercio mundial. Y, además, la evidencia de los cambios económicos que hemos visto en las últimas décadas es la siguiente. Por ejemplo, ¿sabíais que los países que entraron en la Unión Europea, los países bálticos que entraron en la Unión Europea, no tenían aranceles y para entrar en la Unión Europea tuvieron que poner aranceles? Pero, sin embargo, número de veces que habéis vosotros escuchado en los medios de comunicación que el mundo se va a ir al garete por culpa de los aranceles de Ursula von der Leyen. Cero.
Número de veces que habéis escuchado que el mundo va a sufrir una crisis por los aranceles de Xi Jinping. Nunca. Y son la norma. Los aranceles no causan inflación. Los aranceles no han causado inflación jamás. Llevamos 7 meses con la cantinela de los aranceles y la inflación. El último dato de inflación en Estados Unidos es 0,7, exactamente el mismo que había en septiembre de 2024 y en octubre de 2024, con 23.000 millones diarios de ingresos por aranceles. Los aranceles se pueden criticar por muchas razones. Se pueden criticar porque pueden generar tensiones políticas entre los países. Se pueden criticar porque los productores que tengan más nivel de tensión en sus márgenes, pues van a tener que comérselos. Pero la evidencia del principio de imputación de Menger nos demuestra lo que sabemos todos los que producimos, vendemos y exportamos. Que los costes no dictan los precios finales. Si los costes dictasen los precios finales, ser empresario sería lo más fácil y lo más lucrativo del mundo. Y obviamente no es así. Es al revés. Lo sabéis perfectamente vosotros. Lo sabéis perfectamente vosotros. Los teléfonos móviles de alguno de vuestros sponsors no los dictan los costes. Si fuera así, no tendrían esos precios. Lo dicta la demanda marginal y la capacidad de los ciudadanos de querer comprar más bienes o servicios. Los aranceles no causan inflación. Lo único que causa inflación es mucho más gasto público yendo a activos relativamente escasos. Nada más y nada menos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también es muy importante para prepararnos, ¿de acuerdo? Los aranceles efectivamente pueden causar el aumento de un precio individual, pero los precios individuales y los precios agregados son dos cosas diferentes. Y en la narrativa que escucháis vosotros en los medios de comunicación todos los días, se os intenta llevar al argumento del precio individual para hacer un análisis sobre los precios agregados. Y eso es un error. Es decir, el precio de este reloj puede subir, pero eso no significa que el precio de la chaqueta, de la camisa, del pantalón, del cinturón, de los zapatos y de los calcetines suba con él. ¿Entendéis? Eso es absolutamente clave entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando los medios de comunicación hablan de aranceles, siempre se van a hablar de los precios individuales. Dicen, no, hombre, no. Es que mira cómo, por ejemplo, ha subido el precio de los chips. Claro, y eso no son los precios agregados. De hecho, para la misma cantidad de dinero, si sube el precio de los chips y le tenemos la misma cantidad de dinero en el sistema, ¿qué pasa con el resto de los precios? Bajan, no suben. Los aranceles no solamente no son inflacionistas, sino que para la misma cantidad de dinero son deflacionistas. Ese es el riesgo que tienen los aranceles, no el de la inflación. Muy importante que lo tengáis en cuenta. Muy importante que lo tengáis en cuenta. Que aquellos productos en los que los ciudadanos tengan una preferencia marginal para pagar una cantidad adicional pueden llevar a que no consumas otros productos. Bien, vosotros estáis en el Retail Workshop y en el mundo ha pasado una cosa muy importante, que es que estamos viendo año tras año, mes tras mes, trimestre tras trimestre, que a pesar del aumento de la inflación creado por aumentar el gasto público de manera completamente desequilibrada entre 2021 y 2024, ¿de acuerdo? A pesar de esa inflación, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el consumo se ha mantenido increíblemente positivo. Ahora lo llaman resiliente, Es una palabra que detesto, porque no significa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con el consumo? Lo que ha ocurrido con el consumo es una cosa absolutamente fascinante. Veréis, el consumo
en los últimos trimestres en Estados Unidos y también aquí en América Central, América Latina, hemos visto cómo ha habido un crecimiento sostenido del consumo prácticamente a las mismas tasas, a pesar de los riesgos geopolíticos, a pesar de la inflación y a pesar de los cambios macroeconómicos. Prácticamente a las mismas tasas, 0,3, 0,5, 0,3, 0,4. ¿Y por qué es esto? Esto también beneficia especialmente a todos los que estáis aquí en este Retail Workshop. La razón fundamental es que hoy en día aproximadamente el 65% del consumo lo acapara el 20% de la población más rica. Es decir, el consumo se sostiene precisamente por las personas y los segmentos que tienen más capacidad de compra. Exactamente lo contrario de lo que te dicen los inflacionistas. Los inflacionistas te dicen que no te preocupes por la inflación porque le perjudica a los ricos y porque los pobres salen beneficiados. Y la inflación lo que hace es perjudicar a los pobres, que son los que consumen más productos en los que la inflación impacta directamente, los alimentos, el calzado, la ropa, etcétera, y menos a los que consumen más que eso, tecnología, ocio, todo lo que tiene que ver con valor añadido propulsado precisamente por esas fuertes bajadas de tipos. Esto es esencial que lo entendáis. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando habla de consumo y habla de retail, lo que tiende a poner es todo en el mismo lugar. Y es absolutamente normal, como lo hemos visto en todas las economías desarrolladas, que lo que se esté generando en el mundo es una visión en la que las clases medias y los ciudadanos que tienen rentas más bajas sienten cada vez que tienen menos capacidad de llegar a fin de mes y, sin embargo, el consumo se mantiene significativamente más sólido de lo que muchos estimaban. Eso es por lo que yo os acabo de decir, porque es una gigantesca transferencia de renta fuera de las rentas salariales y hacia las rentas de capital inmobiliarias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que la gran mayoría de vuestros consumidores sean también personas que tienen activos, ¿de acuerdo? Activos. Y la inflación, como os decía antes, la inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La subida de los precios es una consecuencia, no la causa de la inflación. ¿Y qué es lo que refleja la inflación? No solamente inflación en lo que compramos cada día, que es lo que se mide con el IPC, con el índice de precios al consumo, sino la inflación de activos, El inmobiliario no para de subir. En realidad, el otro día mostraba yo a mis alumnos que el sector inmobiliario en oro no ha subido, de hecho ha bajado. Es decir, el sector inmobiliario lo único que está haciendo es reflejar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿de acuerdo? El sector inmobiliario es, por lo tanto, normal que suba más de lo que sube la capacidad de los ciudadanos de comprar y es normal que suba más que la capacidad de los ciudadanos de tomar crédito. Por lo que estábamos comentando antes, nunca lo olvidéis. Porque además pasa una cosa, cuando caes en la trampa de el que emite la moneda, que es que te intente convencer de que los precios suben por cualquier cosa, excepto por la única que puede hacer que los suban y que permanezcan a ese nivel, consoliden y vuelvan a subir, que es lo que mide el IPC, que es el aumento de la cantidad de dinero en el sistema. El aumento de la cantidad de dinero en el sistema es el aumento de la deuda, y el aumento de la deuda pública es lo que acapara la inmensa cantidad de dinero. Por eso también es muy normal, hemos dicho, número uno, que la mayoría del consumo viene de las clases más
beneficiadas, más productivas, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Número 2, que los activos suben por encima de los niveles de lo que mide el IPC. Número 3, que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda empeora la condición de las personas que tienen menores rentas. Número 4, que a pesar de que los tipos de interés son, en términos reales, neutrales o negativos, y a pesar de que la cantidad de dinero en el sistema, es decir, la cantidad de crédito en el sistema es muy elevada, es completamente normal que la ciudadanía en general prefiera tomar menos crédito a tomar más crédito. Mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso dice dos cosas: la inflación que había y la edad que tengo. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué significa eso? Fíjate qué curioso. Con un 13,8% de inflación, yo compré un piso, ¿de acuerdo? Y me compré una casa. Con un 3% de inflación, eso en Reino Unido, y los tipos de las hipotecas al 4%, las compras de casas con hipotecas se están desplomando. ¿Por qué? Porque ¿dónde está saliendo toda esa cantidad de dinero y toda esa inflación? En el precio del inmueble. Es decir, con el 13,8% yo me podía comprar una casa y con el 3% no te la puedes comprar. Por eso cuando la gente dice que tienen que bajar los tipos de interés, así me va a salir más barata la hipoteca, lo que no están pensando es que bajan los tipos de interés, te va a salir más barata la hipoteca, pero no te vas a poder comprar la casa, porque la casa va a salir más cara. Otro factor esencial es entender por qué cuando estamos ofreciendo como retailers oportunidades de crédito, oportunidades de comprar y vender cosas con un tipo de interés relativamente atractivo, es verdad que hay una enorme cantidad de gente que no acepta ese crédito. ¿Por qué? Porque percibe que su capacidad de repago no solamente es más baja de lo que te indican los indicadores económicos. Vais a ver después unos datos que va a poner Juan interesantísimos, en los que diréis, pero bueno, a mí me da la sensación de que mi posición es bastante peor. Porque lo es. Porque lo es. Porque lo es. Entonces es muy importante entender por qué los consumidores prefieren no tomar más crédito, por qué los consumidores a la vez están siendo desagregados entre la parte más productiva o más rica y la parte menos rica, y también entender por qué la tendencia que hemos visto en los últimos 4 o 5 años solamente va a acelerar. Así que sabéis, tenemos ya una certidumbre total, total. Tenéis certidumbre total. Sabéis perfectamente lo que va a pasar en el futuro. No os centréis en aquellos elementos pequeños que vengan por aquí, por allí, que no sé cuántos, etcétera. Esos no son los factores importantes. ¿Cuáles son las grandes tendencias que estamos viendo en el mundo? Bueno, uno de los factores más importantes es que, a pesar del avance tecnológico en los últimos 10, 15 años, el crecimiento de la productividad total de los factores en la economía no ha estado mejorando. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo puede ser que teniendo productos tan increíbles como los que estoy viendo allí enfrente o en estos stands, cómo puede ser que estas cosas que hacen mi trabajo completo de hace 30 años lo hace ese teléfono? ¿Cómo puede ser que la productividad no crezca? Mucho mayor gasto público, mucho mayor cantidad de dinero y mucho mayor nivel de deuda. Es decir, resulta que el peso creciente de los estados está deprimiendo ese maravilloso crecimiento de la productividad que está generando la tecnología. Certidumbre que tenéis también para el futuro. La inteligencia artificial no es una amenaza, ¿de acuerdo? Esa es una certidumbre absoluta. Primero, porque no es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hay pocas cosas que hayan hecho más daño
a la visión económica del mundo que Terminator. ¿Quién ha visto Terminator aquí? Claro, has visto Terminator y dices, hay una máquina ahí que se ha revelado y se dedica a matar a la gente. Esto de la inteligencia artificial es una cosa tremenda. Lo que pasa es... Igual que el señor James Cameron es un genio de hacer películas, también es un completo inútil económico, como puede demostrar su película Avatar, que es la mayor ridiculez económica que existe, porque si ese mineral fuese tan escaso, no lo utilizaría nadie. ¿Entendéis? Es muy importante darse cuenta primero que no es la inteligencia artificial, sino las inteligencias artificiales. Miles de inteligencias artificiales que dan diferentes opciones para mejorar la productividad, para ser más eficientes y para tener, como Natalia de vuestra aplicación, y para tener todavía mayor capacidad de crecimiento económico. Ahora, las inteligencias artificiales, por supuesto que desplazan competencias, que eso no es lo mismo que destruir empleo. Os comentaba yo hace un momento que mi primer trabajo lo hace ese teléfono que me está haciendo una foto ahora mismo. ¡Qué maravilla! Porque era un rollo de trabajo tremendo, ¿entendéis? Pero eso no significa, A, que yo no tenga trabajo, B, que el trabajo de los economistas se haya acabado. De hecho, tenemos más trabajo que nunca. Esto es muy importante entenderlo y lo entenderéis perfectamente si tomáis un avión y os vais a Seúl. En Seúl, en Corea del Sur, es donde veréis la mayor utilización de la inteligencia artificial para todo, ¿de acuerdo? Y no solamente no destruye empleo, tiene una de las tasas de paro más bajas del mundo desarrollado, sino que no destruye empleo en el sector que se llama, en los sectores que se llaman esto de baja cualificación, que es un término completa y totalmente paternalista y condescendiente que solamente se le puede ocurrir a un economista, que son los sectores con menor productividad si quieres, pero no de baja cualificación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con la inteligencia artificial y la enorme cantidad de inteligencias artificiales es que, primero, compiten entre ellas, segundo, no pueden existir sin nosotros, no tienen ningún sentido sin nosotros. Pero pasa una cosa súper importante, que es que las inteligencias artificiales, los que mejor las utilizan son esas personas que se dicen tienen baja cualificación. Por eso hay muchísimo menos desempleo en Corea del Sur que en Francia. Os voy a explicar por qué. Veréis, las inteligencias artificiales crean tres tipos de personas, tres tipos. Tipo número 1, yo la he utilizado y no funciona. El listo, ¿de acuerdo? Yo la he utilizado y no funciona. Yo le he preguntado a ChatGPT cuáles eran los números de la lotería de esta semana y no los ha acertado. Ese se llama el listo, ¿de acuerdo? Número 2, el que ha visto Terminator 1, 2, 3 y creo que hay más. Vamos a morir todos. Vamos a morir todos, porque esta cosa se lo sabe todo, sabe el número de teléfono de mi madre, es una cosa tremenda, ¿no? Número 3, el que se adapta. Y lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que los que mejor se adaptan son los que menos formación reglada parecen tener. Os voy a explicar por qué. Veréis, cuando yo terminé la carrera, en tu currículum vitae, algunos de los que estáis aquí os recordaréis esto, si hacías un curso de Excel, lo ponías en tu CV, ¿no? Curso de Excel, avanzado. Curso de Excel avanzado. Y eso te daba una ventaja competitiva. Habías hecho un curso de Excel avanzado. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no necesitas formación reglada. Alguno hay por ahí en YouTube que dice voy a hacer cursos de inteligencia artificial inteligente por otro lado, ganará un dinerito, pero vamos, el contenido va a ser muy poco. Porque lo único que necesitas con las inteligencias artificiales es saber hacer preguntas. Claro. ¿Y quiénes son los que peor hacen preguntas? Los que tienen mayor información o formación reglada. ¿Por qué? Porque solemos ser jefes o jefecillos. ¿Y qué pasa con los jefes o con los jefecillos? ¿A qué está acostumbrado un jefe? A decir una cosa y, probablemente con muy poco sentido,
y que los demás tengan que interpretarla. A ver qué ha dicho este tío, ¿eh? Pero él la suelta, él o ella la suelta, ¿eh? Y el resto lo tienen que interpretar. Las inteligencias artificiales no funcionan así. Si tú quieres una imagen o un vídeo o algo específico, lo tienes que pedir específicamente, y si lo pides mal, te lo da mal. Yo hice el otro día la prueba, y le dije, ¿puedes sacar una foto mía con Donald Trump? Y me puso a mí con el pelo naranja, que eso es una vergüenza, ¿de acuerdo? Esto es la evidencia de por qué el entorno que estamos viviendo nos va a dar mucha más productividad en vuestros sectores. Vais a tener muchísima más productividad y muchísima mayor eficiencia con Natal AI, ¿no? Natalia, está bien elegido el nombre, pero a la vez el número de personas que están apoyándoos, ayudando y generando este increíble espacio continúa creciendo. El empleo no se destruye, se desplazan competencias. Esto es muy importante. Por lo tanto, esa tendencia en la tecnología va a continuar, que significa muchísima mayor productividad en los sectores más cercanos a la tecnología y muchísimos mayores márgenes, mayor capacidad de generar nuevos productos que se acerquen más a las necesidades de los clientes. ¿Y qué le pasa a los clientes? Que los clientes quieren una experiencia cada vez más personalizada, precisamente porque la tecnología te da sensación de cercanía. Mi mujer, a Perplexity, se enfadó con Perplexity porque el acento que tenía no le gustaba, lo cambió, ¿de acuerdo? Esto es muy importante entenderlo, porque los productos que vamos a tener que vender en el futuro tienen una fecha de temporalidad bastante más corta, y vamos a tener que ofrecer productos cada vez que ofrezcan una experiencia y una solución mejor para los ciudadanos y más individualizada, en la que la persona que consume perciba que hay un mayor valor añadido al precio que percibe que está pagando. Esto también es muy importante. Por lo tanto, nos enfrentamos en los próximos 5 años a una increíble revolución de eficiencia. Fijaos que os he dicho antes que tenemos inflación persistente, tipos reales negativos, tenemos un entorno macroeconómico en el que el gasto público sigue elevando la deuda, y el precio del petróleo está a mínimos de 1978 en términos reales. Esto es una maravilla. Yo he ido 5 veces a la reunión de la OPEP en Viena. ¿Y qué es lo que pasa? Que están enfadadísimos. Que están enfadadísimos porque el precio del petróleo está cada vez más bajo en términos reales, claro. Y también en términos nominales, porque lleva un piñazo del 11% este año y cayó un 22% en los últimos 3. Esto es muy importante también, porque eso está demostrando que hay un cambio radical en el sistema productivo. El sector manufacturero necesita cada vez menos unidades energéticas para funcionar, por lo tanto, crecemos mucho mejor y de manera más sostenible, como lo llaman ahora, más eficiente, y además tenemos un entorno en el que el mundo no solamente demanda menos unidades de materias primas fósiles, sino que además las utilizamos de mejor manera. Muy importante. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta para un sector que consume energía como si no hubiera mañana. Ahora me diréis, pues no entiendo por qué la electricidad es cada vez más cara. Claro, la electricidad es cada vez más cara porque ¿quién controla las redes, quién controla la distribución y quién controla las decisiones regulatorias? La electricidad no es cara, la hacen cara, porque la inflación es un impuesto escondido, y la mejor manera de transferir inflación a los ciudadanos sin que le echen la culpa a los gobiernos es la factura de la luz. Otra certidumbre que tenéis, vais a tener materias primas con precios que no se muevan de manera agresiva, y sin embargo los precios de la electricidad van a continuar siendo para el ciudadano medio más altos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la experiencia que le ofrecéis a los clientes, la utilización de menos electricidad y ser más eficientes energéticamente es absolutamente clave para generar un producto diferenciado. Así que
si miráis el mundo hoy, al contrario de lo que mostraban esos titulares que hemos visto al principio, el mundo hoy está mejor que hace un año. Este año, el año 2025, va a ser el mejor año de la humanidad. El año en el que va a haber menos pobreza extrema. El año en el que va a haber más niños con acceso a alimentos y a agua potable. Y el año en el que va a haber más personas que entran en la clase media. Otra certidumbre de cara a vuestro Retail Workshop. En el rato en el que he estado yo contándoos el rollo, este rato corto, ¿de acuerdo? En menos de una hora, ¿sabéis cuánta gente ha entrado en la clase media en el mundo? 10.000 personas. En una hora, cada hora de cada día, 10.000 personas en el mundo entran en la clase media. Tal vez no sea en tu país, tal vez no sea en el mío. Vamos, seguro es en Asia y en muchos otros países que están creciendo de manera muy potente y muy por encima de la media de los países desarrollados. Pero esas 10.000 personas que entran en la clase media, lo que buscan son productos con mayor valor añadido, productos con mayor experiencia de consumidor, productos que les den una satisfacción y sobre todo que les den la posibilidad de hacerse fotos y ponerlas y hacerse vídeos y ponerlos en Instagram y en TikTok, que es lo más importante para los ciudadanos hoy en día, aparentemente. Bueno, pues entonces, lo que sabemos es, va a crecer la clase media y eso es positivo. El consumo viene dictado fundamentalmente por la clase que viene de la clase media alta a la más alta. El aumento de la cantidad de dinero y de los estímulos mal llamados fiscales va a continuar beneficiando a vuestro sector vía mucho mayor acceso a capital y a crédito. La bajada de los tipos de interés es inexorable y el aumento de deuda y el aumento de cantidad de dinero va a mantener la inflación persistente. Todos esos son evidencias. Los aranceles no os deben preocupar, no os debieron preocupar en ningún momento, porque si no os preocuparon los aranceles hasta diciembre de 2024, entonces no os deberían preocupar en diciembre de 2025. Vienen unos años espectaculares. Vais a tener un entorno muy positivo si tenéis en cuenta todos esos factores. La única manera en la que podemos fracasar en los próximos 5, 10 años es una sola, que es creernos la narrativa que estáis leyendo todos los días en los medios de comunicación, en las que te dicen que los gobiernos te van a salvar del problema que ellos mismos crean, la inflación. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.